Bueno, bienvenidos a otra de estas conversaciones con FEDIAP, este ciclo que hemos abierto en este 2022 para encontrarnos con amigos, con gente que durante mucho tiempo, como siempre lo decimos, gracias a Dios, le viene dando una mano a FEDIAP. Se siguen comprometiendo, no solamente con el tema de la educación en el medio rural, sino con la posibilidad de que tanto los docentes como los alumnos puedan crecer más allá de lo que puedan recibir en el aula o en su formación. Y hoy nos vamos a dar el gusto de encontrarnos con alguien que sabe mucho de esto que estamos haciendo, que es de la comunicación. Una persona que además trabaja mucho el tema de la extensión, de poder vincularse activa y dinámicamente en el medio rural y sobre todo vincularse a través de la tecnología con las personas. Él es el ingeniero agrónomo Adrián Gargisevich, es una persona a quien conocemos desde hace tiempo, a quien valoramos, a quien por supuesto que siempre le agradecemos en FEDIAP su predisposición. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, oriundo de Casilda, en la provincia de Santa Fe, y magíster en sociología, especializado en estudios agropecuarios de la Flaxo. Adrián, muchísimas gracias por permitirnos este ratito con vos. Te damos la bienvenida, gracias. Al contrario, gracias Juan Carlos y gracias a toda la gente de FEDIAP. Ojalá podamos hacer algún aporte para los docentes, los grupos de trabajo y los alumnos desde el pequeño recorrido de vida que uno tiene y que puede aportar. Ojalá sea así, así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, justamente hablabas del recorrido de vida, lo que siempre hacemos con nuestros invitados es invitarles a que nos cuenten en el principio desde dónde vienen, ¿no? De dónde vienen y hasta dónde llegaron en estos tiempos. Bien, bueno, como decías ahí en la introducción, yo soy nacido en Casilda, Santa Fe, y vivo acá, sigo viviendo acá. Vengo de una familia tradicional, madre docente, padre em, trabajaba en el campo con cosechadoras, ¿no? En aquella época era contratista rural, pero no el contratista rural de tener campo, sino el contratista rural de prestar servicios de cosecha, ¿no? Bueno, por eso esa mezcla es la que en todo caso hace lo que soy ahora, como ocurre con todas las personas, ¿no? Entre lo genético y lo ambiental es como se genera un ser, como te dan el ser y uno lo tiene que después que elaborar, construir, adornar, pintar, masajear, moldear de a poquito. Estudié en una escuela primaria acá en Casilda, una secundaria, y como ya tenía inclinaciones al sector agropecuario por cuestiones familiares y por cercanía y por vivir en una ciudad chica de mucho contacto con el sector rural, y teniendo una escuela en Casilda, la Escuela Agrotécnica de Casilda, de la cual vos también sos exalumno, y de paso avisamos para los que puedan estar viendo y sean exalumnos que Octubre, ¿no? el 8 de octubre de este año se hace el festejo de los 122, el 122 aniversario de la fundación de la escuela, que es una de la segunda escuela de agricultura en Casilda. Bueno, yo estudié en esa escuela cuando todavía el cursado era de 3 años, como lo hiciste vos, digamos, es decir, teníamos que hacer yo hice el colegio comercial hasta tercer año y después desprenderse de los amigos de la escuela e ir a conocer otro técnica y con otra dinámica, porque era escuela de doble turno, con 3 años más, lo que me obligaba a tener 6 años totales de estudio secundario, cosa que ahora es común en las escuelas técnicas, pero antes no era así, eran de 5 años. Allí en la escuela agrotécnica lo que pude hacer es, además de conocer mucha gente, porque en esa época nuestra escuela, como habrás tenido vos, recibía alumnos de todo el país y del extranjero, es decir, yo tengo compañeros desde Salta, Jujuy, hasta la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, es decir, tenía compañeros de todas las provincias que venían a estudiar acá a Casilda.
En esa época la escuela otorgaba el título de agrónomo general y en ese momento pertenecía a la Educación Nacional, ahora pertenece a la Universidad Nacional de Rosario, es una escuela secundaria de la Universidad Nacional de Rosario, pero en esa época era escuela nacional, se decían escuelas nacionales. Bien, la escuela a mí me permitió darme cuenta que de todas las opciones que existen en la producción agropecuaria, me gustaba más lo agronómico que lo veterinario. Por lo tanto, luego de eso seguí agronomía, que lo hice en la Facultad de Rosario. En ese momento la facultad tenía la sede en el centro de Rosario, no está como ahora en Zavalla, en la localidad de Zavalla, antes se daban clases en Rosario, así que estudié agronomía en Rosario, me recibí en el año 86, hace bastante, en Rosario, y como ya estaba participando de algunos pasantías, que es un tema interesante para que los alumnos de las escuelas o los profesores que estén viendo estas charlas piensen o organicen, capaz que lo tengan, no lo sé, pero es una buena estrategia el espacio de que los alumnos, mientras están cursando algunos años, tengan posibilidades de conocer áreas de producción, empresas, organizaciones a modo de pasantía, o incluso intercambios de alumnos entre escuelas, ¿no? Que puedan ir de una escuela agrotécnica a conocer la realidad de otra escuela agrotécnica, porque eso digamos, abre mundos, abre visiones. Bueno, yo terminando la facultad comencé pasantías en INTA, en Oliveros, en provincia de Santa Fe, y ese fue el paso para luego ingresar a esa institución, al INTA, de la cual soy parte actualmente también, como también de la universidad más tarde, y comencé a trabajar en INTA, en el tema de suelo. En aquella época no existía la siembra directa, entonces se trabajaba mucho en temas de conservación de suelo. Era la época donde propiciábamos lo que ahora son cultivos de cobertura, antes eran abonos verdes, se llama, o lo que ahora es siembra directa, antes existía la intercosecha en relevo, que era la intersiembra, porque no teníamos herbicida, no teníamos maquinaria, entonces había que inventar estrategias, o la labranza mínima, o la labranza reducida, con el análisis de la cobertura rastrojo. Bueno, en esa época en INTA se desarrollaron los primeros proyectos nacionales y yo pude participar de ese proyecto que era de agricultura conservacionista. Era un proyecto de agricultura conservacionista que después pude dirigir a nivel nacional, es decir, coordinarlo a nivel nacional, lo que me empezó a abrir un poco el panorama de trabajo, ya desde Casilda a todo el país. Y también conocer estrategias, dinámicas. Más adelante eso de la agricultura conservacionista comenzó a llamarse agricultura sostenible, digamos, después del 86, de la primera cumbre de la Tierra aparece ese término y todos nos empezamos a abocar a un concepto un poco más amplio que incluye 3 áreas de vinculación, ¿no? La social, la económica y la ambiental. Ya no nos quedamos solo con lo ambiental. Eso me permite también conocer gente de otros países, porque puedo formar parte de un proyecto internacional que trabajó el tema, que me permitió capacitarme en el exterior y conocer la visión europea, la visión americana, otras visiones sudamericanas en relación al tema de la sostenibilidad, y abrir un poco la cabeza en cuanto a opciones y metodologías de vinculación, que es lo que trabajo desde el área de extensión, la vinculación, el relacionamiento, la vinculación para los procesos de innovación. Terminado ese proyecto, INTA también empieza a desarrollar otra serie de acciones. En el medio de ese recorrido que uno va haciendo,
me proponen también desde la Facultad de Agronomía, cuando se hizo una modificación del plan de estudio, proponerme para crear una asignatura que pude desarrollar, armar y ganar por concurso en el nuevo programa de estudio, que son asignaturas de integración, que es otro tema que en términos educativos bien sería interesante considerar los programas de las escuelas, ¿no? Para salir del cartesianismo, de la cajita, ¿no? Estudio botánica, estudio maquinaria, estudio ganadería, estudio, no sé, labranzas. Y Los después cuando que nosotros decimos en las escuelas. claro, yo tengo una diapo ahí que lo pongo como que te van formando y cuando uno sale en la formación de grado o en la escuela, lo que ve es el mundo a través de un, entonces no tiene la visión integral. Bueno, en esa opción de cambio de plan de estudio de agronomía, en la facultad se empezaron a crear espacios de integración y lo que yo hice fue desarrollar una asignatura que empezó en el 2003 y todavía continúo coordinando, dirigiendo, que son espacios de articulación de capacidades, que es otro tema también interesante para focalizar los procesos didácticos, ¿no? En la formación, sobre todo agronómica, ¿no? Porque tiene una alta tendencia a trabajar sobre productos y menos sobre procesos. Bueno, eso es toda una experiencia también en la facultad. Ya lleva muchas cohortes de desarrollo en la carrera de agronomía. En cuarto año es un formato taller donde no desarrollamos contenidos, en todo caso lo que desarrollamos es la capacidad para vincular contenidos que el alumno estuvo desarrollando durante los primeros 4 años de su carrera de formación, focalizándonos más en procesos que en productos, que es otro tema que me parece crítico para los procesos de formación didáctica en agronomía. Y luego también vino la opción de subir a la formación de cursos de posgrado. En la actualidad desarrollo 2 cursos de posgrado, siempre vinculados con el área de la extensión y el desarrollo. Uno que está más focalizado en comunicación, como vos me presentabas al principio, con profesionales de las ciencias de la comunicación, y otro más focalizado en metodologías de investigación, acción, participación, para, para mejorar los procesos de innovación, ¿no? Métodos o herramientas para mejorar los procesos de innovación. Esto es aplicable, básicamente los cursos posgrado son para profesionales que tienen esas inquietudes. En el trayecto intermedio de todo este proceso de seguir en INTA, de trabajar en el exterior, de trabajar a nivel nacional, también trabajé durante 6 años en la gestión de programas de desarrollo en INTA Central, lo que me permitió tener también una visión de cómo es el proceso de gestión de un organismo tan complejo como el INTA a nivel nacional. Eso fue una experiencia muy buena porque te da un panorama a nivel nacional de un país que tiene mucha diversidad, como también deben tener FEDIAP entre todas las escuelas agrotécnicas que nuclean, ¿no? con alta diversidad de situaciones, visiones. O sea que mi paso también por Buenos Aires fue como otro espacio de aprendizaje. Y ya en el 2006 me empecé a subir a la virtualidad, tanto desde la facultad como, digamos, la facultad había comprado un paquete en ese momento de educación a distancia que nadie usaba, lo habían comprado porque era moda, empezaba a nombrarse, nadie usaba, y yo lo empecé a implementar en la carrera de agronomía, a usarlo, y por eso cuando llegó la pandemia me agarró muy fortalecido, porque yo ya
sabía de qué se trataba la virtualidad, que es todo un aprendizaje y un tema muy interesante a considerar en el diseño de estrategias didácticas o pedagógicas, ¿no? Siempre hago la diferencia entre lo didáctico y lo pedagógico porque muchas veces eso lleva a alguna confusión, ¿no? En lo didáctico el docente puede manejar mucho, tiene muchas opciones para el futuro que se presenta desde la virtualidad. Y comencé a escribir, digamos, a escribir un blog, que era una de las estrategias que empezaron en esos momentos de virtualidad, que se llama Extensión para Extensionistas, y ese blog se transformó en un conjunto de otras redes sociales que también están activadas y que desde el año 2012 está en funcionamiento y sigue creciendo, al cual hay que dedicarle tiempo, hay que darle horas de trabajo, pero es como un trabajo que se retroalimenta, ¿no? Siempre con un objetivo de aportar en abierto. Lo que yo hago, lo hago en esos espacios virtuales, lo hago en abierto, está disponible para todo el mundo, y te voy a dejar, Juan Carlos, ahí los enlaces que pongas debajo del video a todos los espacios donde los que quieran interesarse por estos temas: innovación, extensión, vinculación, redes y virtualidad, puedan entrar al espacio que más les guste, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, o una nueva comunidad de aprendizaje que desarrollamos a partir de este año, que la semana con algún texto o alguna propuesta. Y bueno, no sé si me olvidé algo. En el medio también trabajamos un poco para FEDIAP y nos conectamos cuando Juan Carlos por ahí pide contacto, nos subimos y aportamos, y hemos estado colaborando con los grupos de FEDIAP, y por supuesto quedamos a disposición para seguir aportando. En todo ese recorrido, lo que yo rescato es la importancia del aprendizaje permanente. Entonces, si hay alguna, no sé, sugerencia o recomendación que haría, no digo consejo, sino experiencia, ¿no? Compartir una experiencia, es que para el que todavía esté gestando un camino o esté pensando un camino, en cualquiera de los sentidos que tiene la agronomía, mantenga la cabeza abierta, haga vínculos, no se quede en los lugares comunes, migre. Yo cada 5 años cambié de proyecto, cambié de área de trabajo, trabajé en Buenos Aires, en Pergamino, en Rosario, en Casilda, digamos, en todos lados, porque eso te da como a mí me dio una no sé, una capacidad de pensar siempre la resiliencia profesional, que es lo que te mantiene activo, porque no hay otra forma. Digamos, el contenido es para mí un elemento circunstancial. Lo más importante es la capacidad que tenés para adaptarte a lo que va cambiando, a lo que va viniendo y a lo que seguirá cambiando y seguirá viniendo, porque esto no termina acá. No sé si eso sirve como una pequeña introducción. No, y además te agradecemos por la posibilidad de no solamente de escucharte, perdón, sino además de brindarnos esos links, esas herramientas para la gente que ahora vamos a colocar abajo de la grabación. Yo recomiendo y además confieso que Extensión para Extensionistas es parte de mi lectura obligatoria al menos una vez por semana, para ver dónde están qué es lo que está poniendo. Incluso alguna vez, creo que en Cholila te lo dije, yo he cambiado el léxico de algunas cuestiones, algunas palabras, gracias a lo que Adrián va colocando y va planteando en eso que para mí se ha convertido ya en una especie de red, de ecosistema del tema de la extensión y de la comunicación del medio rural, donde él lo planteaba recién, es abierto. Una vez, yo te estaba escuchando recién al final y me acordaba en
en un encuentro en Sierra de la Ventana de una organización productiva de Carvap, Ricardo Thornton, hablando de algunas cuestiones, digamos, nos enganchamos porque él había sido alumno de una escuela que pertenecía a FEDIAP. Me quedó siempre esta frase o este aprendizaje de Ricardo, donde él planteaba que las personas sin la posibilidad de desarrollarse, por más desarrollarse de determinadas maneras, en aquel, estoy hablando hace mucho tiempo, que fue el encuentro de hace muchos años, quizás la virtualidad, las herramientas tecnológicas no estaban tan a flor de piel o tan disponibles como ahora, pero él planteaba que la persona sin herramientas para poder desarrollarse y para poder seguir creciendo con lo que conocía de base, con su expertise de ese momento, no iba a poder crecer profesionalmente como persona. Decía, y si no crece el profesional, no va a poder comunicarlo, y si no lo comunica, todo muere en él, me decía Ricardo, voy a hacer una síntesis de esa charla. Claro. ¿No? Yo lo que quería preguntarte justamente cuando te escuchaba al final y quería linkearlo con aquella charla que tenía con Ricardo en Sierra de la Ventana, es ¿en qué momento vos te diste cuenta en tu trayecto profesional, en esta historia de haber cambiado y en esta posibilidad de tener esas ganas de ir saltando, no cambiando el enfoque, sino de ir saltando, de ir investigando? ¿En qué momento vos te diste cuenta de que en realidad la comunicación y la extensión, como algunos la conocen, pero la comunicación es tan vital para el desarrollo de las personas? Porque la tecnología per se va a seguir creciendo, pero en realidad que la gente pueda comunicarse, que pueda saber comunicarse y que pueda saber utilizar bien las herramientas para comunicarse, para mi modo de ver, a lo mejor es una mirada propia o personal, pero según mi mirada, es vital esta cuestión de saber comunicar bien. ¿En qué momento vos comenzaste a darte cuenta que había que explorar, había que profundizar eso para vos y para poder formar a la gente que has formado en todos estos años? Bien, básicamente cuando yo comencé a trabajar en INTA en el 86, tuve la suerte de trabajar siempre con comunicadores. Es decir, si bien yo no hice la carrera de comunicación, las personas con las que integraba equipos siempre trabajé con comunicadores, y es allí donde yo empecé a darme cuenta de que yo tenía una debilidad, es decir, que me faltaba conocer más de ese área o de esa disciplina, y es allí donde empecé trabajando con comunicadores de las ciencias sociales, digamos, a entender que eso es esencial, sobre todo focalizándolo en los procesos de innovación. Es decir, como yo trabajo el área de extensión y de innovación, o por lo menos es el terreno donde hago mis actividades, es esencial tratar de comprender por qué esas propuestas que las personas tenemos para cambiar. ¿Sí? Y cuando vos empezás a explorar por qué lo que vos propones, ahí aparece la vinculación entre las personas, y en la vinculación entre las personas está ubicada la comunicación. No entra necesariamente en la dimensión informativa, porque también cuando uno empieza a explorar y estudiar un poquito más la comunicación, empieza a descubrir que existen varias dimensiones de la comunicación, ¿no? La comunicativa, que es como la que estamos utilizando, o la informativa, que es como la que estamos usando nosotros ahora en este momento, es una dimensión. Pero por detrás hay otras dimensiones. La ideológica siempre está presente, la dimensión ideológica siempre está presente en un acto comunicativo. La vinculante es otra dimensión que está presente en un acto comunicativo. Bueno, cuando uno empieza a entender que esas teorías nuevas de la comunicación son esenciales para propiciar procesos de innovación, es cuando se mete a explorar la comunicación
que no es más que un acto relacional y que es un acto de transformación mutua. Entonces, hoy acá yo puedo estar charlando contigo, Juan Carlos, pero no sé quién me está viendo. Entonces yo no tengo la posibilidad ahora, en este formato de comunicación que tenemos ahora, de pantalla dividida, vincularme con las otras personas que están escuchando. Entonces yo estoy perdiendo una posibilidad de ayudar a esa otra persona que me está escuchando a interactuar para transformarnos mutuamente, él conmigo y yo con esa persona. Si lo estoy haciendo con vos, porque te tengo acá al lado, entonces vos me preguntas, yo te contesto, surge un nuevo tema, surge un nuevo interés. Yo creo que allí, cuando uno se da cuenta de que la innovación requiere de una precisa interpretación y apropiación de las estrategias de comunicaciones, cuando uno se lanza a explorar un poco más los temas de comunicación, que a mí me dicen que soy más comunicador que ingeniero agrónomo. Yo no me siento comunicador, yo lo que me siento es una persona con necesidades, o, digamos, con algunas experiencias que necesita ser yo tengo lo que hago, las quiero compartir, está bueno, ¿no? También quiero compartir experiencias de otros, por eso lo hago en términos abiertos y en términos de redes sociales en estos momentos, o de reuniones presenciales en otros momentos, ¿no? Para transformar. Lo que allí percibo que la comunicación también está vinculado con la docencia, ¿no? Porque si bien yo tengo como un gen docente, calculo yo que debe ser algo así como un gen docente que he heredado, en la docencia o en la capacitación, la comunicación también es esencial, ¿no? Como un camino de transformación mutua, ¿no? No como un camino para decir, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero digamos, Claro. bueno, es la posibilidad que nos da este medio, ¿no? No, Ahora. no, los franceses, que yo siempre hago referencia que de lo que a mí me ha permitido conocer mi trabajo y poder haber viajado algunas veces al exterior y muchas de esas veces a Francia, que trabajan mucho el tema de la educación agropecuaria desde también lo comunicativo. Ellos siempre plantean que lo más rico que hay en ese proceso es que mejor dicho, o donde hay que apuntar es a que todo el mundo en esos procesos se convierte en enseñante y enseñado. Es decir, alguien le puede contar o le puede enseñar o le puede mostrar a otro otras cuestiones, pero el proceso se enriquece y vale y se valida, perdón por la redundancia, si es que el otro también a mí me deja algo, digamos, no, que no quede solamente en esta cuestión de decirlo o de que alguien habla y otro escucha. En esos, Freire también lo decía en esos términos, ¿no? bueno, Freire también planteaba esa historia, te iba también a linkear o a plantear esto. Cuando se habla de los procesos de innovación, eh, también han cambiado en la cuestión comunicativa en estos últimos años. Bueno, la pandemia creo que lo empujó. Lo ha cambiado porque muchas veces, si no, cuando uno lo plantea a nivel de lo que nosotros trabajamos en el mundo del sistema de la producción agroindustrial, en el tema de la educación agropecuaria, piensa que, bueno, todos los procesos de innovación solamente tiene que ver con lo tecnológico. No sé, hoy hablábamos de que cuando arrancó el tema de la siembra directa, o en algún momento fue la siembra satelital, o ahora es el uso de los drones, un montón de cosas, pero los procesos de la comunicación y la extensión también han tenido procesos de innovación en estos últimos años. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, para mí es importante transmitir la propuesta de que también ha evolucionado la concepción de la innovación. Y eso está haciendo un poco de ruido a nivel estructural en las organizaciones, porque la mayoría de nuestras organizaciones orientadas a la innovación, el INTA, la universidad, las organizaciones de la era industrial, como se llaman, que tienen
estructuras jerárquicas de vinculación y nodos de acción, fueron creadas con una concepción lineal de la información. La comunicación era el punto focal desde el punto de vista de la difusión. Entonces, esos modelos tuvieron muy buenos resultados, ¿no? Pero hoy ya sabemos que no funcionan de la misma manera, que hoy es necesario reconceptualizar la concepción de la innovación, entenderla de otra manera, darse cuenta o dar cuenta de que los procesos de innovación ocurren como producto de los sistemas de información y conocimiento que las personas creamos cuando queremos solucionar algo. Entonces, hoy Juan Carlos me llama a mí porque está activando en su organización una serie de charlas, porque él tiene una preocupación y tiene un interés. Entonces lo que Juan Carlos hace es enlazar redes conmigo y con un montón de personas para poner en debate un tema particular, en este caso la educación agropecuaria o la innovación. Entonces, cuando comprendemos que la innovación ocurre como producto de sistemas de información y conocimiento que las personas construimos detrás de un problema, es cuando nos damos cuenta que las estructuras organizacionales que tenemos no están adaptadas para ese modelo. Están adaptadas para un modelo lineal, es decir, un lugar donde se investigaba, un señor que difundía y un señor que aplicaba, es decir, una línea recta, ¿no? Desde la investigación, la enseñanza agropecuaria o la extensión y la aplicación en el sector agropecuario. Hoy en día eso es una red, es decir, como una maraña de vínculos y relaciones donde la persona que necesita hacer un cambio dispara, enlaza, conecta redes de información que le pueden dar elementos para después tomar una decisión. Por lo tanto, si el proceso ocurre de esa manera, si el proceso ocurre enredándonos, lo que tenemos que hacer es cambiar, esa es mi propuesta, es digamos, mi forma de entenderlo, cambiar los roles y funciones que tenemos las personas en ese enredamiento. Porque ya no es yo te digo cómo tenés que hacer la cosa y vos andá y hacelo. Es decir, es otra cosa. Es de vínculo, es de nexo, es de sinapsis, ¿no? de conexión, de enlace, de punto de encuentro. Cuando uno entiende esto, para eso hay metodología, y permitirme pasar el chivo, justo ahora estamos lanzando un curso de posgrado que aborda metodologías específicas para entender cómo potenciar procesos de innovación. Eso se da en virtual, 100% virtual, a través del campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario. Empieza ahora en principios de septiembre. Cuando uno entiende que la innovación ocurre de esa manera, para cualquier tipo de problema, y que además tiene otra dificultad, Juan Carlos, y gente que nos está escuchando, esa red se reconstruye para cada problema de manera distinta. Entonces, cada vez que uno necesita armar una solución para algo, lo que arma es una red que lo conecta con la información y conocimiento que permite encontrar los elementos para las decisiones que generan el cambio que está buscando. Es bastante complejo, pero se puede resumir con algunas metodologías específicas, siempre y cuando se defina claramente cuál es el problema, se entienda cuál es el entorno que rodea ese problema y cuáles son los actores y vínculos que existen en relación a ese problema, y tercero, cómo se pueden lograr decisiones compartidas, negociadas para ese cambio. Cuando uno se sube a esa dinámica, lo que le hace ruido del otro lado son las estructuras que están establecidas. Entonces uno queda ahí fuera de foco, ¿no? Entonces yo me voy, ¿no? Porque me alejo de las organizaciones tradicionales y digo, no, las organizaciones tradicionales no están sirviendo
para esa concepción de la innovación. ¿Van a cambiar? Sí, con el tiempo. Y si no cambian, eso ocurre fuera de las organizaciones. No, es una... Entonces, ¿qué es lo que está pasando por afuera de las organizaciones? La gente no se queda quieta, no va a estar esperando que venga una organización a decirte cómo hacer las cosas. La gente la buscamos, las opciones las buscamos. Y si la organización no te lo da, lo buscamos. Ahora, si esas organizaciones se quedan petrificadas en modelos estructurales orientados para la innovación como una línea, ¿no? Como una línea de acá, 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 son organizaciones en decadencia, en desaparición, ¿no? Porque la gente estamos yendo para otro lado. Concuerdo, concuerdo 1000 por 1000 con ese tema, sobre todo porque creo que además se ha vuelto mucho más horizontal eso, digamos, se ha vuelto mucho más comunitario en el sentido de que la posibilidad de que todo el mundo sepa de todo y que justamente la gente se empodere, la gente pueda tener la posibilidad de poder discutir, en el buen sentido de la palabra, discutirlo todo para poder lograr lo que uno cree que es la mejor solución o lo que es el camino por donde ir. Eso hace de que a las organizaciones que tienen una estructura demasiado rígida, pienso siempre en las crisis que atraviesan como organización FEDIAP, ni mejor ni peor que otra, digamos, las organizaciones pasan como esta historia, nosotros a veces lo analizamos y decimos, nos quejamos, es decir, ya hemos pasado y vos en eso quizás tenés mucho que ver, nos has ayudado en algún momento a abrir los ojos y después a lo mejor no presencialmente, pero con alguna lectura o con algún ejemplo, nosotros nos quejamos por decir, teníamos muchos usuarios y no militantes, para decirlo, para simplificarlo. Bueno, pero el problema no era definir eso, porque en realidad ya lo sabíamos o ya lo sufríamos. El problema era analizar por qué nos pasaba eso. Claro. Y seguramente cuando a nosotros como organización, como a otras, les pasa eso es porque efectivamente no están generando los canales para que sea una participación fluida, dinámica, una participación donde la gente no solamente se sienta que pueda tener sentido de pertenencia, sino que además la considere útil y la crea valedera a esa historia. Y eso creo que tiene que ver con un aprendizaje de lo organizacional, no es una cuestión que solamente va a venir uno que sabe mucho y te va a marcar el camino, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entender que ahí hay un punto de revisión muy crítico que es aplicable también para, por ejemplo, para la organización de una escuela, ¿no? Por ejemplo, una escuela agrotécnica, ¿no? Cómo animarse a revisar y analizar cómo operan los vínculos en la organización y qué producen esos vínculos y qué no producen o qué tapan, qué frenan, ¿no? Sobre todo a la luz de las tecnologías de la información y la comunicación, donde hoy el acceso a información es nada que ver con nuestra época, donde yo me acuerdo en la escuela agrotécnica, ¿te acordás que teníamos que hacer una tesis final, una tesina, una tesina que le llamamos? Bueno, a mí me gustaba la apicultura y en esa época lo tenía como maestro a Saúl Menéndez, que era como digamos, como una eminencia a nivel internacional, que lo teníamos acá en Casilda, en apicultura. Y empezaba el tema de la inseminación artificial de reinas, fíjate lo que te digo, ¿no? Que era como, piensen en una vaca y piensen en una reina, ¿no? Como para una reina, para pensar procesos. Y yo quería hacer una tesis de eso y ¿dónde vas a buscar información? Y me tuve que ir 2 semanas a 25 de mayo, un apiario experimental que había en 25 de mayo del INTA, donde estaba Moisés Casenelson, que era Claro. otro pope Sí, claro. y pasar 2 semanas con Moisés Casenelson revisando los libros, pero los libros estaban ahí en la biblioteca de Moisés, digamos. Yo no tenía otra forma de acceder a esa información para entender cómo hacer
la tesina y hacer el trabajo y todo eso, que ir hasta allá. Hoy en día eso es apretar un clic en el ratón, ¿no? En el mouse o en el pad de la computadora y poder acceder a encontrar esa información. Di un ejemplo de apicultura, pero es válido para cualquier tema que a los docentes o a los chicos les interese explorar. Por eso creo que es esencial entender el cambio de roles de la docencia en función de esta condición de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer si ahora los procesos ocurren de esta manera? Es el mismo formato que recibimos nosotros como formato de formación en educación, el que debemos ejecutar ahora, o debe cambiar ese formato. ¿Qué rol debe cumplir el docente, dado que la eutagogía, te regalo el término, después lo leen ahí abajo en algunos de los enlaces, la eutagogía es uno de los nuevos modos de entender la formación. La eutagogía es la posibilidad que tenemos los seres humanos ahora de hacer nuestro propio recorrido en la búsqueda de información para conocer lo que estamos buscando, ¿no? Eso es una realidad, eso ya está. Alguien nos va a encontrar acá en el video cuando esté buscando algo de educación, no sé cómo lo vas a postear vos, si educación, organización o agronomía, cuando alguien pase por acá, mira, estos tipos están hablando de algo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, ese recorrido que uno ahora no sabe cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir, cuál es el indicador que va a dejar una huella respecto de que lo que estamos haciendo es útil, va a existir y está existiendo. Y es lo que hablábamos muchas veces, ¿no? Hoy un alumno tiene la posibilidad de estar en clase con un smartphone, con un teléfono inteligente, y si tiene algo de conectividad o la roba por ahí de la dirección de la escuela, no sé cómo lo hacen en las escuelas, si les dan, tienen acceso libre o no a la conectividad, puede estar buscando tanto un videojuego como para jugar un rato en el recreo, como algo de información que le quedó dando vuelta en la cabeza o que quiere explorar. Hay un punto de conexión que es el interés de la persona, y ese es un área de indagación que en la docencia, en la extensión, normalmente se pasa de lado, y es central entender cómo la persona con la que estoy interactuando, o las personas se vinculan en el interés común que planteamos en este momento. Es decir, ¿qué vínculo de interés tiene con este tema que estamos charlando ahora? Si yo no conozco eso, no puedo comunicarme de manera efectiva y con impacto, con cambio, con resultado, como quieran llamarlo, con esa persona. Entonces, los intereses son un área de indagación inicial, fundante en cualquier proceso de vinculación. Sí, eso generalmente uno cuando dice esto, yo tengo unos chistes tontos para plantearme, digo, uno va, con algunas cuestiones va cosechando antipatías por la vida, pero en pedagogía muchas veces hay frases que están hechas y están de moda y entonces quedan, por ejemplo, han pasado en el tiempo, esta historia de, por ejemplo, decir, sí, no, porque en realidad nosotros ponemos al alumno en el centro del proceso de la enseñanza, del proceso de aprendizaje. Y cuando entras al aula ves que eso no pasa, porque todavía queda aquel concepto de cada maestro con su librito, romper esa pared es muy difícil, todavía. Te quería preguntar, para ir terminando, no robándote más tiempo, hablábamos recién de educación en general, de educación agropecuaria o en tu mundo de la universidad. ¿Cuáles son, o cuál es tu mirada sobre el futuro mediato, no sobre más adelante, porque además de no conocerlo, por suerte la tecnología nos va dando sorpresas y nos está dando cada vez más herramientas para que la podamos tomar de manera, creo yo, más fácil. Pero, ¿cuál es tu mirada respecto al futuro del sistema educativo, en particular de lo nuestro, la educación agropecuaria, tanto media como universitaria, a sabiendas de que, por un lado, la pandemia cambió todo,
los libros y la historia era si fue para bueno o para malo, pero cambió todo la relación, la forma de comunicarse, la forma de enseñar. Y por otro lado también, con todas estas innovaciones tecnológicas y estas nuevas posibilidades que el alumno tiene, por lo cual la escuela ya forma parte de un eslabón más de la formación, no es la escuela solamente el único ámbito donde el alumno puede formarse o nutrirse de conocimientos. ¿Cuál es tu mirada sobre el futuro inmediato del sistema educativo? Bien, en términos de futuro, como vos dijiste que no se sabe, no se conoce. De futuro inmediato chiquitito, con las herramientas Sí, hoy actuales. pero Futuro más lejano. me parece que la palabra es interesante para darse cuenta, y ahí creo que estaría el secreto, que el futuro es algo que está acá adentro y que tenemos que ponerlo en la mano. Entonces, en función de lo que tenemos acá adentro es que va a ser el futuro lo hacemos nosotros. Entonces, para mí es lo que está acá, lo que genera ese futuro. Y hay un cambio para mí central, que es un cambio filosófico que se está dando y que la tecnología lo está permitiendo, y por eso las tecnologías de la información y la comunicación están teniendo éxito, que es la migración del control al encuentro. Entonces, nosotros fuimos formados, por lo menos los que tenemos esta edad, fuimos formados en una estructura filosófica del control, ¿no? Es decir, tener, saber, empoderarse, dominar, coordinar. Y el mundo está yendo hacia una filosofía de encuentro, ¿no? Lo que hacen las tecnologías de la información y la comunicación es habilitar ese proceso a donde vamos las personas, hacia el encuentro. En ese sentido del encuentro, que es todo un cambio filosófico que hay que hacer, ¿no? Porque hay que desempoderarse, es decir, acostumbrarse a perder poder, ¿no? Porque el control lo que opera es con el poder, y te da como una adrenalina interesante ahí adentro, ¿no? Te lleva para ahí porque tiene una adrenalina. El encuentro no tiene esa adrenalina, es un cambio de filosofía que creo que va a operar y está operando en todas las esferas, ¿no? En la educativa, en cualquier esfera, en la familiar, en cualquier lugar, ¿no? Creo que para ahí hay que construir, ¿no? Hacia el encuentro. Y cuando digo encuentro, digo pensar esto que decías antes, que te enseñaron los franceses, donde cada uno aprende del otro, no enseña, sino que es un acto de aprendizaje. Bueno, ahí hay un encuentro, ¿no? Con esto no quiero decir que no tengamos que tener un plan de estudio, un programa de estudio, una línea de estudio, pero la forma en que se aborda me parece que es muy interesante, porque de esa manera, si lo haces desde el encuentro, estás aportando al desarrollo del alumno o de la persona, ¿no? Es decir, generando capacidades es decir, aumentando la capacidad que la persona tiene para hacer lo que quiere hacer, no diciéndole lo que tiene que hacer o dándole lo que tiene que hacer. Por eso también ese traslado hacia el encuentro implica repensar si los programas o los programas de estudios tienen que hacer foco en los contenidos o en los procesos, cuándo tiene que hacer foco en los contenidos y cuándo tiene que hacer en los procesos, qué es lo que evalúa un sistema de formación, la información o la capacidad. Tenemos estructuras de encuentro, no diría de control, de encuentro, que nos permiten darnos cuenta si una persona que está en un proceso de formación de una escuela agrotécnica o de una universidad está generando capacidad, o estamos viendo si se acuerda lo que le enseñamos. ¿Qué es lo que corroboramos cuando ponemos en crisis el sistema de formación? Si genera capacidades o si genera información. Es bastante amplio la temática. Creo que esta migración del control al encuentro me parece que es un futuro que está acá adentro y que tenemos que llevarlo
a la práctica. Es como una, en realidad es mi deseo, ¿no? Es mi futuro, ¿no? Es el que quiero compartir, y ojalá lo haya dicho de una manera No, que, que, se, que, se, que haya sido claro, ¿no? clarísimo, clarísimo, porque además, discúlpame que te corté, ahí creo que está el nudo central de lo que va a pasar en los próximos años en el sistema educativo. Digamos, que tener un alumno, yo voy a cambiar un poco tus términos, lo voy a decir más groseramente, no desde la terminología, sino del ejemplo. Es decir, que sea solo un reservorio de información, que le hayas volcado un montón de cuestiones, pero que queden en él y que no sepa cómo utilizarlas, a ir a otro lugar donde esas capacidades, independientemente que no tenga toda la información, pero que pueda de alguna manera tener herramientas para buscarlas, para aprovecharlas, incluso para transformarlas, es el camino que hoy está, porque es el modelo mental a romper, porque todavía tenemos, me voy más atrás, hoy estamos, o al menos yo me pongo a recordar viejas cosas junto a vos, y hablaba de Ricardo Thornton, y me voy más atrás todavía a una charla que por suerte en algún momento pude tener con Ezequiel Anderej. Mirá que te estoy hablando, voy mucho más atrás, Sí, hace sí. muchos años, y te estoy hablando hace 25 años por lo menos, y Anderej me planteaba, y el que nos esté escuchando o que nos esté viendo y no sepa quién es Ezequiel Anderej, por favor que lo Que lo googlee, lean, que lo ¿no? lean. Y lo googleé pronto para saber que era, yo a mi modo de ver, un adelantado. Él planteaba el gran dilema o el gran problema que teníamos de que hace 25 años, donde los docentes se habían quedado en la era de Gutenberg. Es decir, Claro, la imprenta. entonces, yo creo que ese camino de lograr en la escuela agrotécnica o en la universidad que un alumno no sea un reservorio de información, sino que sea alguien que tenga distintas capacidades para poder entender, recién te decía, buscar, incluso transformar lo que logró, perdón, lo que logró asimilar o lo que le dieron, es un camino que si no se lo hace de la mejor manera o instrumentalmente de manera adecuada, vamos a tener problemas, porque la dinámica de la tecnología y la dinámica de la manera que los jóvenes absorben todo lo que les viene es mucho más rápido y es mucho más incluso efectiva de lo que nosotros estamos creyendo, porque hoy son necesarios los conocimientos, pero son mucho igual de necesarios, no iba a decir más, los procedimientos, las competencias que lo tengan. Entonces, ojalá que eso del control al encuentro lo podamos hacer lo más rápido posible para que nuestros sistemas educativos puedan ser realmente efectivos, ¿no? Bien, volviendo a la idea de la innovación como sistemas de información y conocimiento para solucionar los problemas que nos preocupan, creo que este es un debate que interesante tenerlo con los docentes que están a cargo de los procesos de formación. De hecho, lo deben tener, lo deben hacer, ¿no? Pero me imagino que formará parte de la inquietud de las estrategias de formación docente que se dan. Pero necesitamos compartir, tener una definición compartida de este problema. Hoy lo estamos haciendo Juan Carlos y yo acá en la pantalla. Creo que sería muy interesante establecer espacios de definiciones compartidas de estos problemas para entender los intereses que están en juego entre los actores que participan de ese proceso, y sobre todo abrir la puerta a otros actores que son también necesarios tener en cuenta en estos procesos de debate, porque a veces la escuela o el sistema educativo se cierra sobre su propio círculo y elabora y vuelve a elaborar, y como estamos en estructuras de jerárquicas, digamos, empieza a pesar la silla, entonces empezamos a defender el silloncito y no nos damos cuenta de futuro, tal vez abriendo la puerta del debate sobre qué hacer en términos de
formación y educación agropecuaria, a los demás actores que forman parte beneficiaria de lo que genera una escuela agrotécnica, se podría abrir un poco la puerta para entender otros cambios. De todas maneras, siempre los cambios ocurren, así que yo no tengo miedo de que vaya esto a ocurrir con el tiempo, es decir, seguro que va a ocurrir. Sí ganaríamos una ventaja si somos conscientes de antemano y lo podemos activar mucho más rápidamente, ¿no? Creo que ahí está el punto. Entre los términos que usaste, sí hay otro punto crítico, que es la diferencia entre información y conocimiento. Creo que eso es un tema medular para la construcción de los programas de estudio o los programas de trabajo de una escuela, ¿no? Si los que diseñan esos programas tienen clara conciencia de lo que es la diferencia entre información y conocimiento y qué cosas, dónde queda la información, qué es el conocimiento, ¿no? Para eso, sugerencia absoluta, leer un libro que es La trama de la vida, de Maturana y Varela, para todos los docentes, que es un libro que aborda las bases biológicas del conocimiento y que da una definición hermosa de conocimiento que cambia cualquier diseño didáctico, ¿no? Y conocimiento es acción efectiva en el dominio de mi existencia. Yo conozco de algo, si con eso me puedo defender. Si queremos propiciar conocimientos, tenemos que poner en acción la cuestión. No dejarla en el pizarrón, en el texto, solo ahí, ¿no? Ponerla en acción, es decir, dar cuenta de eso. En términos de teorías del conocimiento, yo siempre termino cualquier intervención con una pregunta, ¿no? ¿De qué te diste cuenta en esta charla que tuvimos con Juan Carlos? Si podés referir a algo de aquello que te diste cuenta en esta charla, ahí estará el conocimiento que tuviste por habernos escuchado en este momentito. Adrián, me podría quedar horas hablando con vos, no vamos a robarte más tiempo. Ojalá, hablando del control del encuentro, podamos encontrarnos prontamente para podernos dar un abrazo y otra vez, como siempre, para agradecerte por iluminarnos, porque en realidad yo creo que estas cuestiones se van construyendo entre todos y uno va absorbiendo, así como una esponja, cuestiones que por suerte después la va decantando y las va aprendiendo, como hoy te decía, que en algún momento, te lo contaba en Cholila, que he cambiado algunos términos de las cosas, del léxico, de las cosas que decía. Son esas personas que dejan muchas cosas adentro, no solamente inquietudes, sino ganas de seguir escuchando y aprendiéndote, y aprendiendo no solamente de tu expertise, sino de esas ganas permanentes, de esa búsqueda permanente que tenés. Te agradecemos otra vez el tiempo, vamos a colocar todos los links que nos plantees, y te pedimos además que nos mandes la data del posgrado porque me pareció muy interesante como para poder difundirla a nuestra gente, ya que estamos cerquita de septiembre. Te mando un abrazo grande y como siempre, mil gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el contacto. Un saludo para toda la gente del sector agropecuario que está vinculada a FEDIAP, y cuando quieran a disposición, si lo hacemos virtual o presencial, como ustedes quieran, ¿no? Siempre a disposición para colaborar si podemos aportar algún análisis crítico, ¿no? Que a veces es lo que más enemigos me ganan, ¿no? Porque es como que la gente no quiere el análisis crítico, No, ¿no? totalmente. Quiere estar en la No, huella, ¿no? La no. mente en la huella, ¿no? Y además, Pero es lo además esta es historia de que quieren no, el no, paquetito, no la herramienta, que se la dé para que la pongan en marcha. claro, Un abrazo claro, grande, claro. un abrazo grande. Bueno, gracias Juan Carlos, un saludo, un abrazo, hasta luego. Chao.